La historia está llena de batallas legendarias, pero pocas son tan asombrosas como la de un pequeño ejército de solo 300 hombres que derrotó a una fuerza enemiga de más de 135,000 soldados. Una victoria que desafía toda lógica militar. Un triunfo que parece imposible. Esta es la famosa hazaña del juez Gedeón. Pero la verdadera sorpresa de esta historia no está solo en la batalla, sino en el hombre que la lideró. Solemos imaginar a los grandes héroes de la Biblia como gigantes de la fe, hombres y mujeres sin temor y llenos de una confianza inquebrantable. Pero, ¿sabías que el hombre que Dios eligió para esta misión increíble era, en realidad, una persona llena de miedo, dudas profundas e inseguridades? La historia de Gedeón no es el relato de un superhombre. Es la prueba de que Dios no siempre elige a los más fuertes o a los más valientes según los estándares del mundo. Al contrario, es la demostración de cómo el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad y cómo Él puede transformar a la persona más improbable y temerosa en un instrumento para lograr cosas extraordinarias. Hoy vamos a desentrañar la historia completa y oculta de Gedeón. Viajaremos con él desde el lugar donde se escondía por miedo. Seremos testigos de sus dudas y de las constantes señales que le pidió a Dios. Celebraremos su increíble victoria, pero también, y esto es crucial, descubriremos la parte de su historia que muchos olvidan: su sorprendente y trágico tropiezo al final de su vida. Párate para conocer al héroe que tenía miedo. La historia oculta de Gedeón, el héroe que tenía miedo. Para entender por qué Gedeón estaba tan lleno de miedo, primero debemos ver la situación desesperada en la que vivía su pueblo, Israel. El libro de Jueces, capítulo 6, nos cuenta que durante 7 largos años, los israelitas fueron cruelmente oprimidos por un pueblo nómada llamado los madianitas. Cada año, cuando los israelitas estaban a punto de recoger sus cosechas, los madianitas y sus aliados llegaban como una plaga de langostas, con sus camellos innumerables como la arena que está a la ribera del mar. Devastaban la tierra, robaban el grano, se llevaban el ganado, las ovejas, los bueyes, los asnos, y no dejaban nada para que Israel pudiera subsistir. El pueblo estaba empobrecido, aterrorizado y obligado a vivir como fugitivos en su propia tierra. Y es en este clima de miedo y desesperanza donde encontramos a nuestro futuro héroe. Pero no lo encontramos liderando una rebelión, ni entrenando en secreto a un ejército. Lo encontramos escondido. El versículo 11 del capítulo 6 nos da un detalle muy revelador. Gedeón estaba trillando el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Pensemos en esto por un momento. El trigo normalmente se trilla en un lugar alto y abierto, una era donde el viento puede soplar y llevarse la paja, dejando solo el grano pesado. Un lagar, en cambio, es un pozo, un lugar bajo y oculto, usado para pisar uvas. Trillar trigo en un lagar es un trabajo difícil, ineficiente y muy incómodo. Es el acto de un hombre que está haciendo todo lo posible para no ser visto, para pasar desapercibido. Estaba dominado por el miedo. Y justo allí, en su escondite, mientras trabajaba en secreto, se le apareció el ángel de Jehová. Imagina la sorpresa de Gedeón. Y las primeras palabras que el ángel le dirige son una de las ironías más grandes de la Biblia. Le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Un hombre esforzado y valiente?
si estaba escondido en un pozo. La respuesta de Gedeón muestra que él pensaba lo mismo. En lugar de sentirse halagado, responde con duda y casi con un reclamo, como leemos en el versículo 13. Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Es la voz de un hombre cuya fe ha sido golpeada por la dura realidad que vive. Y para rematar, cuando Dios le da la misión de salvar a Israel, Gedeón revela su profunda inseguridad. En el versículo 15 le dice: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Se sentía débil, insignificante y de una familia sin importancia. Este era el hombre que Dios eligió. No un rey, no un general, no un hombre seguro de sí mismo, sino un campesino asustado, lleno de dudas, que se sentía el menos indicado para la tarea. Y es precisamente por eso que su historia es tan poderosa, porque Dios estaba a punto de demostrarle a él y a todos nosotros que su poder no depende de nuestras capacidades, sino de nuestra disposición a obedecer, incluso con miedo. Aunque Dios había llamado a Gedeón varón esforzado y valiente, Gedeón mismo no se sentía así. Estaba lleno de dudas. Antes de poder liderar a una nación, necesitaba estar completamente seguro de que era Dios quien lo llamaba, y no su propia imaginación. Y aquí vemos algo increíble: la inmensa paciencia de Dios, dispuesto a encontrarse con Gedeón en medio de sus miedos. Primero, Gedeón le pidió al ángel una señal para confirmar que realmente era un mensajero de Dios. Como leemos en Jueces, capítulo 6, Gedeón preparó una ofrenda de un cabrito y panes sin levadura. El ángel le dijo que pusiera la comida sobre una roca. Entonces, el ángel tocó la ofrenda con la punta de su bastón, y al instante salió fuego de la roca y consumió por completo la carne y los panes, y el ángel desapareció. Gedeón, aterrorizado, pero convencido, construyó allí un altar y lo llamó Jehová Salom, que significa El Señor es paz. La primera prueba de fe estaba superada. Ahora venía la primera misión. Dios no le pidió que enfrentara al ejército madianita todavía. Le pidió que enfrentara la idolatría en su propia casa. Le ordenó: derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Esta era una tarea muy peligrosa, porque significaba desafiar a su propio padre y a toda la gente de su pueblo. Y la Biblia nos muestra honestamente el miedo de Gedeón. El texto dice que tomando pues Gedeón 10 hombres de sus siervos, hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día, por la casa de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Su obediencia todavía estaba mezclada con un gran temor, pero lo importante es que, a pesar del miedo, obedeció. A la mañana siguiente, cuando la gente del pueblo vio sus ídolos destruidos, se enfurecieron y quisieron matar a Gedeón, pero su padre, de una manera muy astuta, lo defendió. Y a partir de ese día, Gedeón recibió un nuevo nombre, Jerobbaal, que significa que Baal contienda contra él. Uno pensaría que después de ver fuego salir de una roca y de haber sido protegido tras derribar a los ídolos, la fe de Gedeón ya sería inquebrantable. Pero sus dudas regresaron. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre él y comenzó a reunir un ejército, la inmensidad de la tarea lo abrumó de nuevo, y le pidió a Dios una última y muy famosa serie de pruebas, la del vellón de lana. Le dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era.
Y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano. Y a la mañana siguiente, así fue. Exprimió el vellón y sacó de él un tazón lleno de agua, mientras el suelo estaba seco. Pero la duda de Gedeón era tan grande que se atrevió a pedir una vez más, invirtiendo la señal. No se encienda tu ira contra mí. Te ruego que haga la prueba otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre toda la tierra. Y esa noche, Dios, en su increíble paciencia, lo hizo de nuevo. El vellón quedó completamente seco y todo el suelo alrededor estaba cubierto de rocío. Dios no castigó a Gedeón por su falta de fe. Vio un corazón que quería creer, pero que luchaba contra el miedo. Y con amor, le dio las pruebas que necesitaba para fortalecerlo. Después de estas señales, Gedeón estaba finalmente listo para confiar en el llamado y avanzar con el ejército que había reunido, sin saber que Dios estaba a punto de poner su confianza a prueba de una manera aún más radical. Después de todas las señales, Gedeón finalmente se sintió seguro del llamado de Dios. Hizo sonar el cuerno y logró reunir un ejército de las tribus de Israel. 32,000 hombres respondieron al llamado, un número considerable, listos para luchar por la liberación de su pueblo. Desde una perspectiva humana, este era un buen comienzo, aunque todavía estaban en gran desventaja numérica frente al inmenso campamento madianita. Pero entonces, justo cuando Gedeón se preparaba para la batalla, Dios le habló y le dijo algo que desafía toda lógica militar. En el libro de Jueces, capítulo 7, versículo 2, Dios le dice a Gedeón: El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. Demasiado grande. Imagina la confusión de Gedeón. ¿Cómo podía ser demasiado grande un ejército que ya era mucho más pequeño que el del enemigo? Dios mismo le explicó la razón, y es una de las lecciones más importantes de toda la Biblia. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Dios iba a darles la victoria, pero quería asegurarse de que, cuando todo terminara, nadie pudiera decir: lo logramos por nuestra propia fuerza, o qué gran ejército teníamos. La gloria sería solo para Dios. 10,000 hombres contra más de 135,000. Las probabilidades ya eran terribles, pero para Dios, el ejército todavía era demasiado grande. Así que aplicó un segundo y muy extraño filtro: la prueba del agua. Dios le dijo a Gedeón que llevara a los 10,000 hombres restantes a un arroyo para beber, y allí debía observar cómo bebían. La gran mayoría, 9,700 hombres, se arrodillaron descuidadamente y pusieron sus rostros directamente en el agua para beber. Pero un pequeño grupo de solo 300 hombres hizo algo diferente. Se mantuvieron de pie o agachados, alertas, y lamieron el agua, llevándola con la mano a la boca, como lo haría un perro, sin dejar de vigilar su entorno. Con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. El ejército de Israel había sido reducido de 32,000 a solo 300 hombres. Un soldado israelita por cada 450 soldados enemigos. La lógica de Dios era completamente opuesta a la lógica humana. Él no eligió a la mayoría, ni siquiera a los que no tenían miedo al principio. Eligió a un pequeño grupo de hombres
que estaban vigilantes y listos. Y lo hizo para que la victoria fuera tan claramente milagrosa que nadie, absolutamente nadie, pudiera atribuírsela a la fuerza o estrategia humana. Gedeón ahora estaba al frente de un ejército humanamente ridículo y tendría que confiar ciegamente en que Dios tenía un plan de batalla igual de extraordinario. Con su ejército reducido a solo 300 hombres, Gedeón se enfrentaba a una fuerza enemiga de más de 135,000. Humanamente, era una misión suicida. Pero el plan de batalla que Dios le dio era tan extraño como la forma en que eligió a sus soldados. No les entregó armas especiales ni armaduras. Su equipamiento, descrito en Jueces, capítulo 7, era completamente insólito. A cada uno de los 300 hombres se le dio, primero, una trompeta, segundo, un cántaro de barro vacío, y tercero, una antorcha encendida, que debían esconder dentro del cántaro. Su estrategia no se basaba en la fuerza física, sino en la obediencia a un plan divino que parecía no tener ningún sentido militar. Dios, en su misericordia, sabía que Gedeón, a pesar de todo, seguía siendo un hombre que luchaba con el miedo. Así que, justo antes del ataque, le dio un último empujón de ánimo. Le dijo que bajara sigilosamente al campamento madianita con su siervo y que escuchara lo que hablaban. Imagina la escena. En un instante, a la señal de Gedeón, los 300 hombres hicieron 3 cosas al mismo tiempo. Primero, tocaron las trompetas con todas sus fuerzas, creando un estruendo ensordecedor. Segundo, rompieron los cántaros de barro, lo que produjo un ruido estrepitoso, y al mismo tiempo reveló de repente la luz de 300 antorchas encendidas en la oscuridad total. Y tercero, gritaron con una sola voz el grito de batalla. ¡Por la espada de Jehová y de Gedeón! El efecto en el campamento madianita fue de un pánico absoluto. Imagina despertar de un sueño profundo en la oscuridad total, solo para oír un ruido ensordecedor de trompetas y objetos rompiéndose por todas partes, y ver 300 luces rodeándote desde todas las direcciones. Ellos no vieron a 300 hombres. Pensaron que estaban siendo atacados por un ejército inmenso y poderoso. No fue una batalla, fue una victoria psicológica y sobrenatural. Gedeón y sus 300 hombres apenas tuvieron que luchar en ese primer momento. Su victoria se basó completamente en la obediencia a una estrategia divina que parecía una locura, pero que resultó ser perfecta. Demostró que cuando Dios está al mando, no se necesitan grandes ejércitos, Gracias, Señor. sino un pequeño grupo de personas dispuestas a confiar y obedecer, sin importar lo extraño que parezca el plan. Después de la milagrosa victoria sobre los madianitas, Gedeón se convirtió en el héroe de Israel. El pueblo, lleno de gratitud y admiración, se acercó a él y le hizo una oferta increíble. Querían que él fuera su rey y que sus hijos y sus nietos gobernaran después de él, estableciendo una dinastía. En este momento, Gedeón demuestra una gran sabiduría y humildad. Su respuesta, que encontramos en Jueces, capítulo 8, versículo 23, es la de un hombre que entiende perfectamente quién es el verdadero rey. Rechazó el poder terrenal y le dio toda la gloria a Dios. Parecía el final perfecto para un héroe de la fe. Pero es justo aquí, en la cima de su mayor victoria y su aparente humildad, donde Gedeón comete un error sutil, pero fatal, un error que marcaría el resto de su vida y la de su familia.
Aunque sus intenciones pudieron haber sido buenas, quizás quería crear un monumento para recordar la gran victoria de Dios. El resultado fue desastroso. La Biblia es muy clara y dura en su evaluación. El versículo 27 del capítulo 8 nos dice lo que pasó. Y todo Israel se prostituyó tras de aquel efod en aquel lugar, y fue de tropiezo a Gedeón y a su casa. La palabra prostitución aquí se refiere a la infidelidad espiritual, a la idolatría. La gente comenzó a venerar el efod. Quizás iban a consultarlo, a admirarlo o a tratarlo como un amuleto de la suerte. Dejaron de enfocarse en el Dios invisible que les dio la victoria y comenzaron a enfocarse en el objeto visible que la representaba. Y la Biblia dice que esta trampa, esta fuente de idolatría, no solo afectó al pueblo, sino que también fue un tropiezo, una causa de caída para el propio Gedeón y toda su familia. Nos muestra lo fácil que es transformar las bendiciones de Dios en ídolos. Podemos empezar a adorar el recuerdo de la victoria en lugar de al Dios que nos la dio. Así, la historia de Gedeón se nos presenta como un viaje de contrastes asombrosos. Comenzamos con un hombre temeroso, escondido en un lagar, convencido de su propia insignificancia. Lo vimos luchar contra la duda, pidiendo señales y confirmaciones a un Dios increíblemente paciente. Y fuimos testigos de cómo Dios lo transformó en un líder valiente que, con solo 300 hombres y una estrategia divina, logró una de las victorias más espectaculares de la historia. La historia de Gedeón es, sin duda, un testimonio poderoso de que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Nos enseña que Dios no busca a los más capaces, a los más fuertes o a los más seguros de sí mismos según los estándares del mundo. Él busca un corazón dispuesto, aunque esté lleno de miedo, para llenarlo con su fuerza y lograr lo imposible. Es la prueba definitiva de que nuestras victorias no dependen de nuestros números o de nuestra fuerza, sino de nuestra obediencia y total dependencia de Él. Pero si la historia terminara allí, nos perderíamos la lección más profunda y quizás la más necesaria para nosotros hoy. El tropiezo final de Gedeón con el efod de oro es una advertencia solemne. Nos recuerda que las más grandes batallas espirituales a menudo no ocurren en el valle de la prueba, sino en la cima de la montaña de la victoria. Es allí donde el orgullo sutil, la autosuficiencia y la tentación de crear nuestros propios monumentos pueden llevarnos a la caída. La lección completa de Gedeón es, por tanto, doble. Por un lado, es un mensaje de un ánimo inmenso. No importa cuán pequeño, débil o temeroso te sientas, Dios puede usarte para hacer cosas extraordinarias si confías en Él. Pero, por otro lado, es un llamado a la humildad y a la vigilancia perpetua. Nunca permitas que las victorias que Dios te da se conviertan en ídolos. La carrera de la fe no se trata solo de empezar bien, sino de perseverar y terminar bien, manteniendo siempre la mirada fija en el verdadero Rey y no en los trofeos de nuestras batallas pasadas. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo de la vida de Gedeón. Es una historia que nos desafía y nos anima, mostrándonos tanto el increíble poder de Dios como nuestra propia fragilidad humana. Si esta historia te ha inspirado y quieres seguir descubriendo las lecciones ocultas en las vidas de los grandes personajes de la Biblia, te invito a ver alguno de los 2 videos que están apareciendo ahora en tu pantalla. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos.
Dios te bendiga. Amén. Gracias, Señor.